Experiencia Consciente, un espacio para tu desarrollo integral, presenta. Las mujeres son las que están alzando la voz. Para ello, bueno, el tema es violencia sexual en el espacio público y para ello me acompaña la psicóloga Olivia Guerrero Figueroa. Bienvenida. Gracias por la invitación. Les voy a hablar un poquito de ella, de qué es lo que hace. Ella es licenciada en psicología, es terapeuta sexual, educadora sexual, maestrante en terapia gestal y también es coordinadora del diplomado en sexualidad humana en las modalidades presencial y en línea de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. Bienvenida, Olivia. Muchas gracias. ¿Qué tal aquí con este tema, verdad? Sí, un tema complicado, difícil. Tema complicado, ¿verdad? Porque a veces, primero no sabemos cómo identificar, porque creemos que todo es violencia sexual, ¿no? Entonces, otro, pues que a veces tampoco tenemos la cultura de denuncia, ¿verdad? Y queda como impune tanto acto, tanta agresión en los espacios públicos. Y bueno, y estamos hablando aquí solamente del espacio público. Claro. ¿No? Pero pues la violencia es muy sexual amplio. Es muy amplia, exactamente. Bueno, pues mira, vamos a comenzar precisamente con eso de que las personas puedan identificar qué es la violencia sexual. Mira, la violencia sexual es el ejercicio del poder que ejerce una persona sobre otra, donde la sexualidad es el instrumento para llevar a cabo este sometimiento. En efecto, decir la sexualidad, pues son muchas cosas, ¿no? Es un término muy amplio. Generalmente se aterriza en alguna agresión de tipo erótica que justamente es utilizada para someter a la persona. Es un acto que no es deseado por la persona y me parece que hay en este sentido de mirar el acoso sexual, hay mucha cultura donde lo neutraliza o lo normaliza. Claro, y esta palabra que acabas de mencionar, de normalizar, yo creo que hace como pauta precisamente para que se siga dando, ¿verdad? Porque las personas pues dicen, ahí es normal o es natural que si vas vestida, que si sales de noche, que si, etcétera. Digo, finalmente ahorita me estoy refiriendo a las mujeres porque principalmente son ellas las que viven estas situaciones de violencia. Y no dejando fuera pues que también los hombres, ¿no? Pueden recibir. Claro, sí, claro. Sí, estadísticamente podemos cotejar y las mujeres significativamente ocupamos un lugar significativo en cuanto a estadística, pero en la cifra negra yo creo que hay un número también mayor de mujeres, pero también el de hombres estaría ahí incluido. Sí, como esa es la lista negra, porque realmente no la conocemos, ¿no? Y otro porque pues tampoco, si las mujeres no denunciamos, cuanto menos por cultura, los hombres, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que mayoritariamente las mujeres vivimos violencia sexual porque vivimos en una cultura patriarcal donde los roles estereotipados, el rol social que llevamos está muy inclinado a demandar que los hombres tienen que violentar a las mujeres. Por supuesto, esto es de una manera sutil, es de una manera invisible, está validado socialmente, ¿no? El ejemplo que tú nombrabas hace un momento de tú eres porque te vestiste así, está muy implícito en la cultura, ¿no? Valida en el caso, más bien responsabiliza esta frase a las mujeres por el hecho de vestirte de alguna manera, entonces tú eres la responsable de que la gente te acose
acose o te ejerce violencia sexual sobre ti. Y desde el lado de los hombres hay una cultura justamente donde se potencia que ellos vivan, que ellos ejerzan la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, si ven, están un grupo de hombres en conjunto, y entonces pasa una chica guapa, atractiva, entonces todos tienen que mirarla y entonces todos tienen que hacer una frase pues que justamente denote su masculinidad, ¿no? Pero me parece que desde ese punto de vista es como se fomenta la masculinidad o un tipo de masculinidad en los hombres, que al final también termina siendo una violencia, educar a un hombre desde ese estilo, ¿no? Y bueno, tú dijiste que tienen, porque realmente es como una obligación, ¿no? Culturalmente se forza, sí, se forma. Ajá, hay una presión social, ¿no? Hay porque una presión social. Cuando están solos, posiblemente sea menos como esta actitud, ¿no? Sí, o menos evidente. O menos evidente, pero cuando están en grupo como que esa presión social de que tienes que hacerlo, ¿no? Y bueno, ya decíamos de que las mujeres pues son las principales, pero que también hay hombres, no los dejamos a un lado. Claro. Sí, habría que ver qué estudios son los que hay, porque son los menos, ¿no? También no hay que dejarlos olvidados. Y bueno, esto alude precisamente pues a la violencia de género, ¿verdad? ¿Y qué es la violencia de género para que nos escuchan? Lo sé. Retomamos el término general de violencia, que es el uso del poder de una persona a otra, donde hay condiciones de vulnerabilidad, o se vulnerabiliza la condición de otra persona. Pero cuando incluimos el término violencia de género, cuando incluimos el término género, podemos hacer alusión a estos roles sociales establecidos para hombres y para mujeres. Generalmente la perspectiva de género tiene una mirada más hacia las mujeres, porque estadísticamente las mujeres vivimos más violencia de género, más violencia sexual que los hombres, ¿no? Es tener una mirada hacia las mujeres, pero la realidad es que es mera estadística. O sea, yo creo que habría que nombrar que es importante la equidad de género entre los sexos y que el hecho de que validar el hecho de que los hombres violentan a las mujeres, que hay una posibilidad de que las mujeres también violenten, solo es visibilizar el tema donde nos violentamos unos a otros. Claro, y bueno, pues ya hablabas de esto de la violencia de género, y pues como bien dices, no solamente el género refiere a las mujeres, sin embargo, bueno, así se ha utilizado aquí en México y en otros países, y hacemos alusión pues a las mujeres. ¿Nos hablas, por ejemplo, de qué formas podemos encontrar dentro de esta violencia sexual? O sea, ¿cuáles son las formas en que se manifiesta? Porque podemos pensar que solamente es violación, y sin embargo no solo es eso. Mira, yo creo que habría que aterrizar en gran medida el tema que traemos aquí, que es la violencia sexual en los espacios públicos. Que tiene, en un sentido tiene que ver con, es la violencia que se vive fuera del hogar. Eso sería un espacio público. Por ejemplo, esta no es mi casa, este podría ser para mí un espacio público. La calle es un lugar público. Pero el tema del acoso y el hostigamiento solo alude a acciones lascivas, que no es una violación o un abuso sexual, ¿no? La violación, desde el Código Penal, una característica que nombra es que puede haber penetración, más bien para considerarlo como delito de violación, debe haber algún tipo de penetración oral, anal o vaginal en la persona agredida. En el abuso sexual
puede haber acercamientos de tipo sexual o mostrar algún material pornográfico u obligar a ver algún acto sexual. Y entonces el abuso sexual puede darse justo dentro del hogar o en un espacio público. Y ahora hay una ley que justamente retoma el tema de las equidades de género desde la perspectiva de género, y entonces ahora se nombra o se diferencia el hostigamiento sexual y el acoso sexual, y se ha tipificado como un delito, ¿no? Ya está en nuestros códigos, en el Código Federal. Entonces, el hostigamiento sexual son acciones que podrían ir muy relacionadas con el abuso sexual, o sea, puede haber palabras, puede haber tocamientos, pero no hay algún tipo de penetración. Y el hostigamiento, para considerarlo como tal, tiene que haber una relación laboral, por ejemplo, o algún vínculo relacional, por ejemplo, la escuela, puede ser entre maestros o maestro-alumno, alumno-maestro. Para considerarse hostigamiento tiene que haber una relación. Y en el caso del acoso sexual no necesariamente tiene que haber este vínculo, que es pues lo que se vive comúnmente en las calles, ¿no? Es un fulano o una fulana que grita, que dice, que toca en la calle, no hay una relación, necesariamente puedes conocerle o no, pero pues se utiliza justamente la sexualidad para ejercer este poder uno sobre otro. Entonces estaremos hablando de abuso sexual en las calles. En las calles, Okay. en los espacios. ¿Te parece que seguimos hablando ahorita en el siguiente bloque? Así está. Bueno, acompáñenos, por favor. Experiencia Consciente, un espacio para tu desarrollo integral. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí con la psicóloga Olivia Guerrero hablando de violencia sexual en el espacio público, y bueno, pues nos habíamos quedado en el bloque anterior con esta diferencia que se hacía del hostigamiento sexual y del abuso sexual, ¿no? Refiriéndonos al hostigamiento sexual cuando hay una relación o un vínculo con las personas, y más en el espacio laboral. ¿Sí es cierto? Así es. Y el abuso sexual, pues que sería, el acoso sexual, sería hacer más referencia a lo que estamos hablando el día de hoy, que sería en los espacios públicos, en la calle, en el transporte, ¿verdad? Que es como lo más cotidiano. ¿Hay algún otro espacio en el que sea más común esta acoso sexual? Mira, pues yo creo que va parejo, en espacios, yo creo que se vive en el camión, en el transporte público, en los parques, en las calles, cualquier lugar que sea considerado fuera del hogar. Lugares concurridos, es relativo decir lugares concurridos, espacios solos, también se da una calle sola, pues también se da decir lleno o vacío. El espacio es la calle, ¿no? El espacio es el transporte público. Y que ahora, bueno, las denuncias que han estado surgiendo en redes sociales, en medios de comunicación, bueno, las menciones que se hacen son estas denuncias en los transportes públicos, ¿no? En el metro, en el metrobús, en el camión, como bien mencionabas. Justamente las leyes recientes que han tipificado el acoso y el hostigamiento
pues se han hecho mucho énfasis en las redes de transporte. Por ejemplo, el metro, ¿no? Que ya hay, pues se ha hecho toda una labor de sensibilización, y entonces hay incluso instancias dentro de la red, por ejemplo, del metro, donde pueden ir a denunciar las mujeres. Bueno, la persona que viva acoso, no necesariamente las mujeres, quien viva acoso. Digo, estadísticamente, nuevamente, las mujeres son quienes más vivimos algún tipo de acoso sexual. Sí, y bueno, esto que mencionas, que podría ser chistoso, pero a veces hasta los mismos hombres se sienten agredidos que no sean tomados en cuenta. Pero sin embargo, pues el espacio está para denunciar cualquier persona. Así es, hombres y mujeres pueden denunciar. ¿no? Entonces, no nos quedemos con eso si vivimos o vemos también, ¿verdad? Porque es parte también de las acciones que podemos hacer, que si estamos presenciando algún acto de acoso sexual, pues podamos denunciar, ¿no? Y en apoyo también de las otras personas, pero a veces pues tememos, ¿no? A qué nos va a pasar. Mira, en el caso de los hombres toca mucho el tema de la masculinidad. O sea, culturalmente un hombre acosado, la presión social indica pues cómo te dejaste acosar, no, pues te hubieras dejado, no, mira, está muy bien, pues te hubieras echado a quien te estuvo acosando. Hay mucha presión social para ellos, entonces me parece que este punto que está inmerso en nuestra cultura disminuye las posibilidades de que los hombres validen lo que es o algún tipo de violencia sexual para ellos. ¿Qué tendríamos que hacer para romper precisamente con estas ideas, estas creencias que tenemos, ¿no? Esta forma en que se educa a los hombres, porque finalmente a lo mejor la información está, pero la tienen tan interiorizada de que precisamente los limita a denunciar. Mira, nuevamente nos metemos en el terreno de lo cuasi invisible. Ajá. Por ejemplo, si les preguntamos a las mamás, ¿usted cómo educa a su niño? No, pues yo lo educo, que equidad en la casa, y a los hombres también los pongo a hacer el quehacer, no sé qué, y le digo que sea responsable de su cuerpo y que se cuide y que no permita y no sé qué. Eso está en el discurso superficial, pero en el discurso en el discurso de abajo puede haber muchas actitudes que potencian que los hombres se eduquen en estos micromachismos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hijo, no, pues mi hijo, cuando usted tenga a sus novias, ya le incluí muchas mujeres, sí, y ya fomenté que él debe de tener muchas mujeres. Y que es natural, ¿no? Y que, ahí es donde viene la invisibilización, ¿no? Se invisibiliza además porque si es un mensaje que yo recibo de mi mamá, que pues es alguien a quien le creo, que está cercana a mí, pues por supuesto que esa es la verdad de este mundo. Y además, si no solo mi mamá lo dice, sino muchas otras personas lo dicen, pues me voy a educar en esa cultura, ¿no? Mensajes que vienen del núcleo familiar pudiera ser de, pues si ella se viste así, te tienes que buscar una que se vista decente, o la que quieras para tu novia tiene que ser una mujer educada y decente. Híjole, ya hay, en esa frase le di muchos mensajes donde las mujeres estamos clasificadas. Sí. ¿No? Y a lo mejor el mensaje puede venir de mamá o de papá. Yo no me iría como en la línea de solo las mujeres educamos. Los hombres también educan y también se educa desde la ausencia. El ejemplo, ¿no? Es el ejemplo el que arrasa. Y fíjate que ayer, bueno, platicaba ahorita con la psicóloga Olivia, de que estuve 11 y 12 en un seminario de género y violencia política en el Instituto de la Judicatura, y hablaba precisamente de estos temas, unas historias de mujeres que habían vivido acoso sexual, y también hacían referencia a esto de los estereotipos,
con relación a canciones, a cuentos, y hacían un comparativo con las brujas, ¿no? O sea, la bruja es aquella que salía de noche, que se chupa a los niños, ¿no? Pero bueno, hacían referencia a otra cosa. Y dicen, es todo lo contrario, aquella mujer que salga de noche ya es bruja, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos educándonos todavía con estas canciones, con estas historias? Y bueno, y otro caso de la naturalización o de estos estereotipos era que una chica había sido violentada en el espacio público, va, denuncia, la atiende una psicóloga y la psicóloga le hace preguntas que nada tienen que ver con lo que le había pasado, ¿sí? Como definiendo que porque cuántas parejas sexuales tenía, a qué edad había comenzado su vida sexual, por eso esta chica había sido violentada, ¿no? Eso es lo que estaba tratando de decir la psicóloga. Entonces, casos como estos pues, tienen que ver con esta educación todavía y de que las instancias que atienden pues están haciendo una doble victimización. Claro, claro. Y fíjate que yo ahí, en esta circunstancia, nombraría que no es una cuestión solo de hombres, de reeducar a los hombres. Por ejemplo, es la psicóloga que desde una postura cuestiona a la persona sobre su sexualidad, sobre su vida personal. Y me parece que tiene que ver con los mensajes que tenemos para el estereotipo de mujer, para el rol social de la mujer, donde tenemos que ser vírgenes, castas, nos tenemos que dar a desear, tenemos que tener relaciones hasta el matrimonio. Yo creo que implica mucho la palabra que dijiste, ¿no? Decente, ¿no? Dices, en esa palabra decente ya va toda la información que le tenías que dar. Claro, claro. Entonces implica todo esto que acabas de mencionar, pues que se porta bien, ¿no? No sale, o solamente tiene una pareja, ¿no? Bueno, pues cosas así. ¿Y cómo en este caso, cómo podemos enfrentar el acoso sexual en la calle, en el espacio público? O sea, si yo soy víctima de este acoso, ¿cómo lo puedo enfrentar? Mira, me gusta poner un ejemplo que posiblemente es muy bobo. Bueno, pero si nos ejemplifica, representa. ¿no? Okay. Supongan que yo en este momento me agarro y te golpeo, así nada más se me antoja y te golpeo, pero tú te quedas callada. Y pues entonces como tú te quedas callada, pues yo te puedo seguir golpeando las veces que yo quiera, o te puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Si tú en este momento levantas la voz y dices, óiganme, esta mujer, ¿qué le pasa? Me está golpeando, ¡ay, auxilio! Por supuesto que todo el mundo, todos los que están aquí presentes van a voltear. Y si tú gritas más fuerte, van a venir los que están allá afuera y van a decir, bueno, ¿qué le está pasando? ¿Qué está haciendo? Lo que quiero decir con este ejemplo es, levantar la voz es una manera de poner alto a la violencia. Pero sí hay una realidad que me parece que quienes viven alguna circunstancia de violencia, sucede que hay mucho miedo al momento de denunciar, porque es un evento que la mayoría de las veces nos toma por sorpresa. O sea, yo no voy por la calle pensando, híjole, pues seguro me va a acosar, o seguro me va a decir, o sea, eso no es vida si voy así por la calle. Pero si llega a suceder, me parece que sí es importante validar, ok, tengo miedo, alguien me está acosando, me da miedo levantar la voz, pero una vez que puedo validar mi miedo, entonces me puedo atrever a decir, ay, este fulano me está tocando, o este fulano me dijo una frase inapropiada. Que no le gusta, ¿no? Que no es bienvenido. O sea, me parece que es muy importante nombrar eso. Es una palabra, el acoso es algo no bienvenido, no es algo deseado, porque me parece que también en la cultura está inmerso que, pues si te dicen piropos, pues es que eres bonita. Claro. Entonces, o sea, más bien habría que recibir los acosos porque para sentirte bonita, o sea, no, la respuesta es no es bienvenido. Claro. Bueno, pues está muy interesante el tema. ¿Te parece que seguimos en el siguiente bloque platicando
del acoso sexual y bueno, pues vamos a ver también cómo denunciar, a dónde acercarnos. Volvemos en un momento. Experiencia Consciente, un espacio para tu desarrollo integral. Continuamos. Continuar aquí con nosotras platicando del acoso sexual en el espacio público y bueno, pues yo creo que muchas de las personas que nos ven se identificarán con algunos de los casos que estamos mencionando, con algunos de los ejemplos. Si tienen, pues sería importante empezar, como bien mencionaba la psicóloga Olivia, empezar a alzar la voz, ¿no? De no responsabilizarnos de algo que otra persona está ejerciendo sobre nosotros y como bien decías, que no es bien recibido, ¿no? Que no es solicitado. Así es. ¿No? Entonces, aquí ya hablamos de qué más podemos hacer las personas que vivimos una situación de acoso. Ya dijimos, bueno, alzar la voz y después de eso, ¿qué sigue? Pues otra forma sería denunciar, ¿no? Es acudir a una instancia legal. Lo que procedería es levantar pues una denuncia, es de corte penal, entonces esto implicaría pues una sanción económica para el agresor, pero sí es importante que se documente el delito. Y solo es una sanción económica, ahí ya no hay otro tipo de pena, ¿o no? Si no se cubre si no se cubre la cuestión económica, entonces habría tantos días de prisión, dependiendo. El delito está tipificado si se vive en una condición donde es acoso sexual, que es donde no hay alguna relación, o donde sí se vive en el espacio laboral, pues ahí tiene alguna otra sanción para el agresor, ¿no? Pero sí es importante nombrar que son procesos largos, y sobre todo que se tiene que documentar el delito. Claro, pero que no nos detengamos igual en que sean procesos largos, porque a veces Claro, eso hace claro, que los casos queden impunes, ¿no? claro. Entonces, vamos por la vida diciendo, bueno, pues me va a llevar un mes, 2 meses, un año, 2, este proceso, mejor no lo hago, ¿no? Y mientras que se siga perpetuando estas acciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de evidencias se pueden presentar? Porque digo, pueden estar los testigos, las testigos, pero ¿qué más hay? O sea, a veces en los ministerios públicos necesitas ir golpeada, ¿no? En el caso de la violencia en general, necesitas ir golpeado o golpeada para que te haga caso. Sí. Ahora, en esta situación, ¿cómo podríamos evidenciar? Mira, hay toda una sintomatología para quienes viven acoso sexual. En verdad no es algo bienvenido, si es algo que traumatiza a la persona. Entonces, esa es una evidencia. La traumatización de la vivencia, el reconocimiento de esto no es bienvenido, me generó tal y tal circunstancia, esa es la evidencia que se muestra. Obviamente sí hay que, se atraviesa por procesos psicológicos, por una entrevista psicológica, quizá alguna aplicación, alguna batería de pruebas, que documente que la persona está atravesando por a lo mejor alguna situación de crisis emanada de la violencia sexual vivida. Entonces ese es un recurso, ¿no? Que sí se puede documentar, que hay algunos recursos que validan y que la instancia encargada en determinar esto pues es el MP. El Ministerio Público. Y bueno, pues ahí ya tendría que pasar por estos procesos. Y que por supuesto, pues como platicamos hace un momento, estas personas que están en estos ministerios pues también necesitan estar sensibilizados e informados de todo lo que implica el acoso sexual o la violencia sexual, ¿no? Sí, para denunciar es importante que la persona busque apoyo en los MP especializados en atender delitos sexuales. Es muy fácil encontrar la información sobre los MP. Hay el más significativo es el que está en Mancera, me parece que es la agencia número 1, Gabriel Mancera,
Si no, hay que buscar. El Locatel, por supuesto, nos puede brindar los datos generales de esa agencia o de la agencia que esté más cercana al lugar donde sucedió el evento de acoso o de abuso. O en los módulos que mencionabas también, Sí, el transporte público, así es, ¿no? así es. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, el metro, que es el más concurrido, Así el Metrobús, y bueno, pues ya en la calle pues se tendrán que dirigir a estos ministerios que mencionas, ¿no? Así es. Y ese es el caso, pero si no hubiera alguna evidencia, nada. En el caso de los piropos, que no son nada recibidos, ahí cómo funciona, nada más se queda. Pues puede ser un testigo. Okay. O sea, me parece que no hay, esa es una evidencia no visible, pero sí habría que puedes llevar un testigo que sí vio que la persona está agrediendo con frases, con circunstancias no deseadas. Okay. Bueno, pues ya saben entonces qué hacer, a qué instancias recurrir. Por supuesto, pues yo los invito a que no se queden callados ni calladas y que pues comencemos a alzar la voz, porque creo que es la primera e importante forma de comenzar a eliminar, ¿no? A erradicar todas estas acciones. Que a lo mejor no lleva un día, lleva muchísimo más tiempo, años que se llevan trabajando estos temas, pero bueno, pues hoy en día como que se ha escuchado muchísimo más, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte y volvemos para continuar hablando sobre el acoso sexual y también qué consecuencias son las que viven estas víctimas. Experiencia Consciente, un espacio para tu desarrollo integral. Continuamos. Gracias por continuar aquí con nosotras hablando de acoso sexual en el espacio público. Y quiero agradecer a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos escriben y visitan también la página de Facebook en Experiencia Consciente. Gracias por sus comentarios y bueno, pues estaremos atendiéndolos, concluyendo el programa. Y bueno, pues seguimos hablando de qué consecuencias son las que tienen las personas que viven una situación de violencia sexual en el espacio. Mira, ¿puede la persona experimentar alguna crisis de angustia, alguna crisis de ansiedad, algún estado depresivo, trastornos en la alimentación o en el sueño? Ya sea, yo me iría por las polaridades, ¿no? Exceso de sueño o falta de sueño, exceso de apetito o falta de apetito, como algunos de los síntomas que puede vivir una persona. Estamos hablando de el acoso sexual en espacios públicos y en general estas características las puede experimentar alguna persona que viva violencia, algún tipo de violencia sexual. Y bueno, hasta por la misma pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Como bien dices, es ya más general. Ya tenemos tiempo de abordar ese tema también, que es pues igual que muy interesante. ¿Y qué instituciones acompañan a estas personas precisamente en estas consecuencias que tienen? El Instituto de las Mujeres me parece que ha hecho una gran labor sensibilizando, previniendo las circunstancias, fortaleciendo y atendiendo. Entonces yo pondría el Instituto de las Mujeres, tiene unidades ubicadas por delegación y dentro de esas unidades hay instancias que atienden, dan como un seguimiento psicológico y dan algún tipo de asesoría legal por si la persona quiere levantar alguna denuncia. Entonces el Instituto de las Mujeres sería un gran apoyo para quienes viven alguna circunstancia así, o también hay algunas asociaciones civiles que, por ejemplo, AMSAC trabaja a favor de la salud sexual y entonces una de nuestras áreas es atender víctimas de violencia sexual, así lo pondría, ¿no? Violencia sexual en general, y pues siendo esta un tipo de violencia les podríamos atender. Y también hay algunas otras asociaciones civiles que trabajan el tema de la violencia sexual, ¿no? Algunas muy especializadas en temas de equidad de género. Y bueno, aunque ahorita no abordamos el tema de la violación, pues estaría DIVAC, ¿no? También. Así es, es una de las grandes instituciones que
atienden el tema de violencia sexual. Así es. Y por ejemplo, bueno, enfocándonos un poquito más en AMSAC, que tiene este espacio para acompañar a personas que viven situaciones de violencia sexual, ¿qué tienen que hacer las personas para acercarse a esta asociación? Básicamente establecer contacto con nosotros a través de nuestra página web o vía telefónica, solicitar una cita básicamente, y entonces será atendido por algún especialista en temas de violencia sexual dentro de nuestra asociación. Okay, bueno, pues estos datos los estaremos subiendo a la página para que los consulten. Igual compártanlos a las personas que crean que lo requieren, porque a veces pues necesitamos como ese apoyo también, ¿no? ¿Y tienes algún evento, algún curso, terapias? ¿Qué es lo que ofreces actualmente para este tema? Mira, tenemos un diplomado en sexualidad humana que capacita como educadores y educadoras sexuales. Ahí abordamos el tema de la educación sexual, que nos da mucho para prevenir y detectar problemas relacionados con la sexualidad. Uno de los grandes temas que abordamos en este diplomado es la prevención del abuso sexual o prevención de las violencias en la sexualidad. Tenemos la modalidad presencial y en línea. El modelo presencial dará inicio en octubre de 2016 y la modalidad en línea recientemente inició en abril el mes pasado, pero estaremos sacando la generación posiblemente principios de 2017. ¿Y esta es la primera generación? Ya va la segunda. ¿En línea? La segunda generación. Ah, sí, ya estaba yo atrasada. Okay. Ya va la segunda. Bueno, pues parece muy, muy interesante este diplomado. Quien esté interesado en estos temas de sexualidad, y bueno, pues como ya dijo, ya el acoso sexual es uno de los temas importantes dentro de este diplomado, pues visiten la página, compártanlo. Bueno, ya todos los datos vienen ahí, ¿no? De cuándo comienza, qué es lo que tienen que hacer, todos los requisitos. O me pueden escribir al correo olivia@amssac.org, donde con gusto damos información al correo, o visitar la página www.amssac.org. Pues muchísimas gracias, la verdad es que estuvo muy rica toda la información que nos proporcionaste. Ya te estaremos invitando en otra ocasión también para seguir abordando estos temas que son tan amplios, como el que mencionábamos ahorita de la violencia sexual en la pareja, o pues la violencia en general, ¿no? En general, que ahorita pues estamos pasando por situaciones tan adversas en nuestro país, y que no es una problemática solamente en México, ¿no? Sino que es a nivel mundial. Así es, y que lo vivimos hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No solo las mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algún otro dato que quieras proporcionar? ¿Con qué dejas a la audiencia el día de hoy? Con que levanten la voz. Las redes sociales, ya no lo habíamos nombrado, pero es un medio para difundir alguna circunstancia vivida, sobre todo si se cuenta con los datos del agresor. La realidad es que solo sirve para eso, para levantar la voz, para evidenciar. No tiene ahí, por ejemplo, una implicación legal, una sanción legal, es distinto, pero es una manera de conciliar y levantar la voz. Y es una denuncia social, ¿no? Así o sea, es, para son que denuncias todos sociales. señalen a las personas que pues ejercen esta violencia, ¿no? Y bueno, pues que ha servido demasiado, ¿no? Últimamente. Entonces, pues sí, nada más veamos que sí sean las personas que están agrediendo, porque a veces también pues llegamos a afectar a quienes no. Entonces tiene sus pros y sus contras estas redes sociales. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos miraron el día de hoy, y pues estaremos subiendo más información en la página de la Experiencia Consciente. Visítenos, y también pues los espero y las espero de la próxima semana abordando estos temas pues que son de tanta importancia en nuestro país. Muchísimas gracias, soy Laura Cruz y tengan un feliz fin de semana. Experiencia Consciente, un espacio para tu desarrollo integral, presentó.